¿Alguna vez te has preguntado qué harías si una voz de mujer, desgarrada por la pérdida, te llamara por tu nombre desde la orilla negra de un canal, sabiendo que no hay nadie allí, y aún así la sientes respirar detrás de ti? Dicen que la Llorona no elige a cualquiera, que reconoce a los que cargan culpas, a los que llevan un silencio a punto de reventar. Nuestro caso ocurrió a las afueras de Xochimilco, en 1998, cuando las trajineras ya no eran postales para turistas, sino esqueletos húmedos amarrados a estacas podridas. No fue noticia, no ocupó titulares. De haber quedado registro, habría sido en la sección de sucesos, una nota de 2 párrafos. Pero existen grabaciones, objetos y un diario breve y tembloroso que prueban que aquella noche algo volvió del agua para reclamar lo que cree suyo. El protagonista de este expediente es Daniel Romero, 27 años, técnico de sonido autodidacta que trabajaba reparando radios y grabadoras en una tiendita junto al mercado de San Gregorio. Según los vecinos, Daniel tenía el hábito de caminar de noche con una grabadora de casete colgada del cuello, probando micrófonos, captando ambientes para un documental casero que nunca terminaría. Su cuarto, en la azotea de una casa de lámina, apestaba a estaño, café recalentado y cintas magnéticas. Allí, entre casetes rotulados con plumón indeleble, hallamos los 3 que importan: Ambiente 01, Lluvia 05, Ay mis hijos 02. El último tiene una esquina derretida por humedad y salitre, pero aún suena. No era la primera vez que alguien reportaba un lamento cerca de los canales. Las generaciones anteriores hablaban de una mujer de blanco, de pies que no dejaban huellas, de un rebozo arrastrado como un río. Pero Daniel no creía en supersticiones. En su libreta con letra apretada se lee: el miedo también es una frecuencia. Si la grabas, la dominas. La tarde del 12 de octubre de 1998, una lluvia pertinaz se instaló como cortina sobre la zona. La corriente bajó turbia desde las chinampas, con bolsas, juncos y muñecas desnudas que alguien había arrojado sin cuidado. Esa muñeca, con ojo de cristal y párpado quebrado, aparece en 2 de las fotografías recuperadas. No sabemos quién las tomó, pero Daniel la menciona en su diario. Río trae juguetes, como si alguien los buscara. A las 22:34, según el contador de su grabadora, encendió el equipo y se internó por la vereda que bordea el canal de Apantla. Llevaba una linterna china de plástico azul, el casete Lluvia 05 ya cargado, un micrófono de bala envuelto en espuma y atada a la muñeca izquierda, una pulsera con 3 medallitas, San Judas, la Virgen y un escapulario pequeño, regalo de su madre. Ese escapulario, ahora reseco, fue encontrado después adherido con algas a la base del embarcadero. Los primeros 6 minutos de la cinta son inofensivos. El chasquido de la lluvia en las hojas, un perro que se aleja, un zumbido eléctrico de fondo. Daniel dice en voz baja: prueba, prueba. Canal Apantla, punto 3. Ruido base a -15. De pronto, el ruido se corta, como si el aire contuviera la respiración. En el minuto 6:12, aparece la primera anomalía. Una voz leve, como cantada desde un cuarto contiguo, repite 3 sílabas que parecen un arrullo. No es español reconocible, pero el patrón melódico se asemeja al de una nana. La mayoría lo pasaría por alto. Daniel no. Pausa la grabación. Escucha con la oreja descubierta y anota: esa misma noche. No hay casas cerca. El viento no trae canto. Me llamó por mi nombre. ¿Cómo podía estar seguro? Porque 20 segundos después, la voz deja de arrullar y pronuncia con claridad una palabra: Daniel. No la alarga, no la dramatiza, solo lo reconoce. Y él, que siempre había dicho que la fe solo era electricidad mal explicada, responde con algo que suena a una risa nerviosa: ¿quién anda ahí? A mientras su linterna dibuja un óvalo amarillento en el lodo. A partir de aquí, la escalada no es un salto, sino una pendiente invisible. En el minuto 7:01, la lluvia vuelve, pero ahora el agua parece caer desde debajo de los tablones, como si el suelo lloviera. Las botas de Daniel chapotean y se hunden.
Se escucha el roce inconfundible de un rebozo arrastrándose contra madera mojada. Un tejido pesado que se pega y se despega. Luego, un golpe seco. La linterna pega contra un poste. Daniel jadea. «No te acerques», dice, aunque no hay pasos que delaten a una persona. Y entonces llega el lamento. No empieza con el clásico «ay, mis hijos». Empieza con un temblor contenido, como si una garganta con siglos de agua acumulada luchara por abrirse. Cuando se libera, el micrófono satura. Un aullido ancestral que no sale de una boca humana, sino del espejo líquido del canal. Es una llamada y un inventario. «Ay, mis hi». Y el resto se ahoga en un mar de estática. Daniel retrocede. Tropieza con algo y cae sobre la muñeca de cristal, la que vimos en fotos. El ojo desprendido rueda, suena como canica. Él maldice, y la voz cambia. Ya no es llanto, es súplica. «Devuélvemelos», dice, clarísima. ¿Qué debía devolver? Daniel preguntará lo mismo, agitado en su libreta. «¿Qué te debo? ¿Qué crees que te quité?» Tal vez lo sabía. Tal vez todos sabemos, en el fondo, de qué nos acusan los fantasmas. Hay pruebas físicas, ¿sí? Además de la cinta, recuperamos la linterna azul, encontrada a 10 metros del embarcadero, con marcas de uñas profundas en el plástico, como si alguien la hubiera apretado con fuerza suficiente para deformarla, y un mechón de cabello oscuro atrapado en la bisagra de la tapa de pilas. El laboratorio al que llevamos el mechón determinó que no era cabello humano al 100%. Carecía de cutícula visible bajo microscopio, y su núcleo estaba saturado de minerales que se encuentran en lechos lacustres. Un perito, el único que aceptó hablar, dijo: «No es cabello vivo, es estera de algas y fibras, como un rebozo tejido con río». En el embarcadero, bajo las tablas flojas, hallamos una medallita de San Judas con el borde desgastado por corrosión acelerada. A pesar de que el metal es relativamente resistente, se fotografió el hallazgo. Una de las fotos muestra, difusa, una silueta femenina reflejada en el agua, más alta que la baranda, de un blanco sucio que no corresponde a ninguna prenda conocida. Al revelado, ese blanco dejó un halo lechoso que manchó la emulsión como si la imagen hubiese llorado desde adentro. Daniel no volvió a casa esa noche. Doña Teresa, su madre, lo esperó con la luz encendida y la olla del café en la estufa. A las 3:10 de la madrugada, según su testimonio, el teléfono sonó una sola vez. Cuando contestó, solo escuchó «mamá». Pero era la voz de Daniel de niño, esa inflexión que él había perdido a los 9 años cuando se le murió un hermanito recién nacido. Eso no lo supimos hasta más tarde, cuando doña Teresa, con ojos vidriosos, nos mostró una caja de zapatos con un gorrito tejido color marfil, 4 fotos y un registro de defunción. Romero. Ángel, 3 días de nacido, broncoaspiración. En el diario de Daniel, 3 días antes del incidente, hay un subrayado. Dicen que la Llorona se acerca a los que saben de pérdida. ¿Me cuenta a mí? ¿Fue casualidad que la entidad lo llamara por su niñez? Por el nombre que solo una madre guardaría intacto. La noche del 12, algo antiguo atravesó el hilo del tiempo y lo enganchó en su extremo más vulnerable. A las 3:27, 2 pescadores que revisaban sus redes escucharon el lamento. No lo vieron todo, pero uno de ellos, Tomás, todavía se santigua al contarlo. No caminaba, flotaba tantito, pero los pies eran como sombras metidas en el agua, y el rebozo parecía palanca con lodo. Ellos no se acercaron. Nadie se acerca cuando lo escuchan. Sin embargo, oyeron una voz de hombre que decía: «No te los puedo devolver. No los tengo». Y luego un chapuzón contenido, no de cuerpo que cae desde lo alto, sino de alguien que cede y se deja llevar, como quien por fin accede a una promesa. Esa madrugada, la corriente arrastró una bolsa de tela cruda con nudos viejos. La hallamos enredada en juncos a 120 metros del embarcadero. Dentro de la bolsa no había restos humanos, sino 3 objetos. El gorrito tejido que doña Teresa guardaba en caja. ¿Cómo llegó ahí? Fue la medallita de la Virgen con la imagen deshecha por sal. Y un zapato de bebé de piel blanca, imposible de fechar, que olía a humedad cerrada.
Lo imposible de la bolsa no es su contenido, sino sus nudos. Eran los mismos nudos que doña Teresa utiliza para cerrar las bolsas del pan cuando amasa, una marca familiar que reconocimos al comparar fotografías. Ella lloró horas enteras cuando lo vio, sin tocarlo. Eso lo cerré yo cuando se nos fue el pequeñito. Lo cerré fuerte para que nadie viera. ¿Se desató el pasado para atar el presente? La dimensión cultural de La Llorona es vieja como la noche. Su relato cambia de traje según el pueblo, pero siempre llora por hijos perdidos. Algunos dicen que es la Culhuacíhuatl prehispánica, otros que es una madre novohispana que cometió una atrocidad. En Xochimilco, dicen que sale en los cambios de luna, que arrastra cadenas de agua, que busca niños o reemplazos. Los abuelos recomiendan no decir su nombre, no mirar de frente al río cuando uno escucha las sílabas. Daniel no respetó ninguna consigna. Lo llama por su nombre real en la cinta. Repite, ¿quién eres?, en voz que se quiebra de valiente. Y ella le responde no con mitología, sino con contabilidad. Devuélvemelos, exige otra vez en el minuto 9:43, cuando ya la grabación se ha llenado de picos y valles, como un electrocardiograma de tormenta. El micrófono capta detrás del lamento un ruido de dedos, los de Daniel, buscando algo en el bolsillo. Los cassettes, tal vez. La medallita, quizá. Hay un golpe de metal en madera. Luego, un silencio de 3 segundos que los peritos definieron como silencio activo. Ausencia total de ambiente, imposible al aire libre. Los silencios en el campo nunca son absolutos. Este sí. Amaneció gris. El canal devolvió, antes de las 7, la linterna azul, atascada en una raíz, y la grabadora con el casete atorado. La tapa de pilas estaba abierta y adentro ninguna pila se había sulfatado pese a haber estado sumergidas. Otra anomalía. Los pescadores llamaron a Protección Civil. Un buzo voluntario, al que todos conocen como el Gordo, se sumergió 3 veces. A la tercera salió pálido. Allá abajo no se oye nada, ni el agua suena. Trajo en la mano un trozo de tela blanco, espeso, sin costuras. Al secarse, se volvió quebradizo como papel antiguo. Al tocarlo, dejó en los dedos un polvillo fino que olía a leche agria. Compararon la fibra con algodón y lana. No era ninguno. Doña Teresa lo rechazó con la cabeza. Eso no es de este mundo. A las 9:12 arrastraron algo pesado como saco de arena. Pero no era Daniel. Era una estructura de ramas amarradas, 3 palos cruzados envueltos en tela, formando la figura tosca de un niño. En el pecho, atada con hilo, colgaba la pulsera de Daniel con sus 3 medallas. Al cortar el hilo, la tela escupió agua, mucha, como si escondiera una fuente. Uno de los presentes juró escuchar en ese chorro un sollozo breve, rabioso. ¿Dónde estaba Daniel? El 14 de octubre, su cuerpo apareció a 2 kilómetros, atorado en una compuerta. No tenía marcas de golpes ni señales de lucha. Sus pulmones estaban llenos de agua, pero no de canal. El análisis halló restos de cal y flores en descomposición, como si hubiera respirado un altar. Su rostro conservaba una expresión difícil de contar. No era de terror puro, sino de cansada rendición. En la comisaría anotaron asfixia por sumersión. Nadie registró que tenía el cabello mojado como si lo hubieran peinado, raya al centro, hacia atrás, idéntica al retrato de una mujer anónima que cuelga, oxidado, en la capilla de San Bernardino. En el bolsillo trasero de su pantalón había un papel plastificado, arrugado por el agua. La foto de su hermanito Ángel, con el gorrito marfil. Por detrás, una fecha, 1991, día de lluvias. Esa fecha no coincide con la muerte del bebé, que fue en 1980. ¿Quién escribió el 91? ¿Quién plastificó esa foto con cinta transparente vieja y la devolvió al bolsillo de Daniel? En la última escucha técnica del casete, Ay, mis hijos, Suedro 2, hicimos un análisis de espectro. Entre 1.1 kHz y 1.4 kHz hay un patrón que coincide con el llanto humano, pero con una modulación imposible de sostener sin desgarrar cuerdas vocales. La voz no se mueve en espacio, es el espacio. En el minuto 10:02, justo antes de que la cinta se corte definitivamente, la voz dice algo que en su momento se nos pasó.
Lo notó el perito de audio, un viejo sordo de un oído que lee las ondas como partituras. No dice «ay, mis hijos» nada más, nos corrigió. Escuchen bien, dice «ay, mis hijos» y los tuyos. La cinta se debilita. Las últimas palabras de Daniel que oímos son «no tengo hijos». ¿Y si la pregunta no era literal? ¿Y si la entidad no reclamaba bebés, sino aquello que podemos engendrar sin sangre? Un futuro, una promesa, un cuidado. Doña Teresa, con una dignidad agotada, sin odio ya, abrió su casa la noche del velorio. Puso café y pan. Sobre la mesa, junto al ataúd, dejó la bolsa con los 3 objetos recuperados. En algún momento de la madrugada, alguien, nadie supo quién, colocó una cuarta cosa, un pequeño rebozo blanco, de hilo grueso, tamaño de recién nacido. Al tocarlo, todas las velas flamearon hacia adentro. Ella lo cubrió con un mantel y lo devolvió al agua al alba, sola, sin decir nada. Desde entonces, en el cuarto de Daniel se escuchan gotas donde no llueve. La grabadora, aunque descargada, emite a veces un zumbido leve, como si recordara. Hay quienes creen que el caso debe archivarse como leyenda, que no merece más que el murmullo de los que aman el miedo. Nosotros creemos otra cosa, que la leyenda es apenas el traje de lo que no sabemos nombrar. ¿Qué queda por mostrar? En una bolsa de plástico transparente guardamos un resto del rebozo sin costuras, ahora reducido a un polvo que se niega a humedecerse otra vez. La medallita deformada, la linterna azul que, cuando uno la aprieta con fuerza, devuelve en la palma la impresión de uñas que no son las tuyas, y el casete, claro, con su gemido que parece venir cada vez de más hondo. A veces, al reproducirlo, un segundo antes del lamento, se oye un chapoteo pequeño, como de pie descalzo que prueba el agua. Si subes el volumen, casi duele. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la voz no llama a cualquiera, pronuncia nombres. He aquí el misterio final. En la última reproducción que hicimos, en una sala vacía con lámparas de quirófano y peritos con bata, la cinta pronunció, entre ruido y llanto, el nombre de quien estaba transcribiéndola esa semana. No diré su nombre aquí, solo diré que desde entonces, esa persona evita pasar por puentes, que ya no lava platos de noche, que tuvo un sueño donde una mujer pálida, con rebozo pegado de lodo, le pedía lo mismo: «devuélvemelos». Daniel fue enterrado el 16 de octubre. La lápida es modesta. En la losa, alguien talló sin permiso una frase sin firma: «El agua no olvida». A veces, a 2 o 3 metros, se escuchan 3 golpes como de palma mojada contra piedra. Dicen que si te quedas a solas, en silencio, puedes escuchar un arrullo que no termina. ¿Te atreverías a escuchar la cinta a medianoche? ¿Caminarías, aunque fuera una vez, junto a un canal oscuro sabiendo que puede pronunciar tu nombre como lo hacían cuando eras niño? Y si la oyeras llorar afuera de tu ventana, ¿responderías o te quedarías quieto esperando que el agua te recuerde que debes?